Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu gran amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar nuevamente congregados a través de estos medios, Señor. Nos postramos delante de ti y rogamos, Dios, que seas tú, Señor, perdonándonos de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Gracias te damos, Dios, por darnos este privilegio de poder reunirnos, Señor, y poder estudiar tu palabra. Bendice este tiempo, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Limpia nuestro corazón y nuestra mente. Llénanos de tu poder y de tu Espíritu Santo. Dios, gracias te damos, Señor. Y rogamos, Dios, una vez más, que seas tú, Señor, guardando nuestros corazones, ministrando a nuestras vidas a través de la fiel enseñanza de tu palabra. Instrúyenos, enséñanos, prepáranos, Señor, para poder estar atentos y a cuentas contigo, Señor, cuando tú vengas a buscar tu iglesia, Señor. Oramos, Señor, y rogamos tu bendición sobre cada uno, Señor. Pedimos, Dios, que seas tú, Señor, tomando control de nuestras vidas. Y oramos por aquellos que están padeciendo necesidades, por aquellos, Señor, que están sufriendo, por aquellos, Señor, que están con dificultades fuertes en sus vidas. Revélate a sus vidas, Señor. Manifiesta tu poder en sus vidas, Señor. Cumple el propósito, Señor, por el cual tú, Señor, has permitido, Señor, que pasemos, Señor, a veces por el valle de sombra de muerte. Oramos, Señor, en esta mañana. Rogamos tu bendición sobre cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos, buenos días. Pueden saludarse en el amor del Señor unos a otros. Pueden darse ahí un abrazo virtual. Dios les bendiga. Bienvenidos entonces una vez más a estudiar la palabra de Dios. Les invito entonces de manera inmediata a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Jueces, en el capítulo 13. Jueces, capítulo 13. Continuamos estudiando esta mañana entonces esta historia del pueblo de Israel, que una vez o vez tras vez siempre el pueblo de Israel caía en pecado, en idolatría, en paganismo, ofendiendo, alejándose o haciendo lo malo a los ojos de Jehová, dice la historia. Y continuamos con la historia del pueblo de Israel aquí. Después de la muerte de Jefté, recuerden ustedes que Jefté, él no deja ningún legado en su familia debido a una promesa que él hizo a Dios. Él le dijo a Dios: Dios, si tú nos entregas a los enemigos, yo te voy a ofrecer a la primera persona que salga a recibirnos del campamento, yo lo voy a ofrecer a ti. Bueno, y salió su hija, ya lo vimos en aquel minuto, y él ofrece a su hija no en sacrificio, sino porque Dios no aceptaba sacrificios humanos, y era una ley también que está escrita en el Antiguo Testamento, la cual Jefté conocía muy bien. Lo que posiblemente hace Jefté aquí es que él dedica a su hija a consagrar, o más bien consagra a su hija, dedica a su hija al servicio de Dios en el tabernáculo. Así que Jefté no tuvo descendencia. Jefté gobernó Israel por 6 años. Después de esos 6 años juzgaron otros jueces. La verdad es que estos 3 jueces que vienen a continuación de Jefté no tenemos mucha información, no aparece mucha información en la escritura. Vemos que el juez llamado Ibzán de Belén cuando habla acerca de este hombre Ibzán de Belén, obviamente algunos estudiosos bíblicos dicen que no es la misma ciudad de Belén donde nació nuestro Señor Jesucristo. Dicen que este hombre, juez de Israel, gobierna, Israel como juez, y este Belén se encontraba cerca de Zabulón. Ahora, nosotros vemos que a diferencia este hombre Ibzán, juez de Israel, que no tenemos mayor información, solamente la que aparece aquí, dice que a diferencia de Jefté, este hombre tuvo 30 hijos. 30 hijos. Jefté no tuvo ningún hijo. Bueno, este hombre, todo lo contrario, tuvo 30 hijos, a los cuales este hombre, lo que vemos aquí, que hizo alianzas con otros pueblos, matrimoniando a sus hijos, casando a sus hijos con esposas de otros pueblos. Así que este hombre gobernó 7 años en Israel y murió siendo sepultado en Belén. Luego aparece otro juez de Israel que también tampoco tenemos poca información de él. Este hombre se llamaba Elón, juzgó a Israel 10 años. 10 años juzgó a Israel. Después de este hombre aparece Abdón.
quien también tuvo muchos hijos, muchos recursos, dice también. Y este hombre juzgó a Israel 8 años. Luego murió y fue sepultado este hombre en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Así que el pueblo de Israel, en estos 3 jueces que acabamos de mencionar aquí, el pueblo de Israel estuvo en paz y tranquilidad por casi 25 años. 25 años a través del gobierno de estos jueces. Así que nosotros vemos después de estos jueces que aparecen mencionados aquí sus nombres y poca información, como ya dije anteriormente, aparece este juez Sansón, el último juez de Israel. Y nosotros miramos y vemos aquí que este juez de Israel, vemos que Dios le da aquí a este hombre bueno, de hecho su nacimiento fue muy especial, como vamos a mirar aquí en estos versículos. Y nosotros vamos a mirar aquí de aquí en adelante la historia de Sansón, que en Dios le da a Israel este juez. Note usted aquí que este juez Sansón fue uno de los jueces más destacados que nosotros podemos mirar aquí, pero a la vez también muy paradójico en su vida. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes, como vamos a mirar aquí en detalle, que Sansón fue un libertador, pero él no pudo liberarse a sí mismo. Sansón fue un conquistador, pero él no pudo conquistarse a sí mismo. Sansón fue un hombre fuerte, pero no comprendió él lo débil que era. Así que vamos a mirar aquí entonces en el capítulo 13 en sus Biblias del libro de Jueces, en el versículo 1, este patrón que se repite a través del libro de los jueces. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. 40 años aquí. Y aquí aparece un pueblo que va a ser muy común y va a ser muy nombrado también de aquí en adelante, que es el pueblo de los filisteos. Pero Israel vuelve a pecar contra Dios. Israel vuelve a caer en idolatría, paganismo, y Dios es quien permite, y Dios los entrega una vez más, en este caso aquí, en manos de los filisteos. Los filisteos, para que usted pueda mirar y observar, los filisteos fue un pueblo que llegó a Canaán. Posiblemente dice algunos historiadores que los filisteos eran de la isla de Creta, según algunos historiadores, y estos hombres se fueron a Canaán y se establecieron a lo largo de toda la llanura costera de Palestina. En el tiempo de Josué, sucesor de Moisés, en el tiempo de Josué este pueblo ya se había establecido en 5 ciudades principales, en donde en estas 5 ciudades principales de Canaán era gobernada por tiranos, ¿ya? Por dictadores, por tiranos, hombres crueles, y eran las ciudades que también vamos a ver de aquí en adelante, las ciudades de Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Estas eran las ciudades donde los filisteos se establecieron. Ahora, recuerden ustedes también que los filisteos anteriormente habían sido ellos enfrentados por un juez de Israel, que tampoco tenemos mucha información, solamente tenemos la información de este juez de Israel, primero su nombre, él se llamaba Samgar. Este juez de Israel, dice la historia, que mató a 600 filisteos con la quijada de un buey. Así que es lo más que nosotros podemos ver de este juez de Israel llamado Samgar, que eliminó a estos filisteos. Así que el pueblo de Israel entonces, como dice aquí, tuvo 40 años oprimido por los filisteos. Ahora, si este pueblo se mantuvo en el tiempo, es porque este pueblo, lo destacable fue que este pueblo fue disciplinado. Este pueblo desarrolló muy bien la técnica militar. Como eran ellos disciplinados, entonces desarrollaron muy bien las técnicas militares, aprendieron a defenderse. Y la otra cosa también que les favorecía mucho es que los filisteos manejaban mucho también, eran muy diestros con la herrería, todo lo que tenía que ver con armamento de hierro. Entonces ellos lo aprendieron y lo manejaban muy bien. Así que esto les dio a ellos poder militar, por decirlo así. Y aparte también, como dice aquí la historia, que era un pueblo muy disciplinado.
Así que se cree que esta técnica de la herrería, ellos lo aprendieron de los eteos, que se hallaban ellos, los eteos se hallaban justamente en el Asia Menor, muy cerca de la isla de Creta, en donde se cree que los filisteos estuvieron y luego emigraron a Canaán. Así que el Señor, en resumida aquí, dice el historiador de Jueces, que el Señor, dice, los entregó, dice, en manos de los filisteos por 40 años. ¿A quién Dios entregó en manos de los filisteos? A los israelitas. ¿Por qué razón? Porque ellos hicieron lo malo a los ojos de Jehová. Capítulo 13 entonces, continuamos leyendo versículo 2. Dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Entonces, dentro de esta historia, dentro de esta esclavitud que tenía aquí Israel por 40 años en manos de los filisteos, aparece esta historia, la historia del nacimiento de Sansón, y comienza aquí su historia en la ciudad de Sora. Era una ciudad que pertenecía claramente a la tribu de Dan, a la tribu de Israel, a la tribu de Dan, y estaba muy cerca también, para que usted se vaya más o menos situando, estaba muy cerca de la frontera filistea. Así que vamos a mirar a través de la historia de Sansón, que Sansón muchas veces cruzó esta frontera hacia los filisteos para servir a Dios, pero lamentablemente también vamos a mirar que Sansón cruzó la frontera para ofender a Dios, para pecar contra Dios, para satisfacer sus deseos carnales. Así que el padre de Sansón, como dice aquí estos versículos, se llamaba Manoa. Su nombre significa descanso, tranquilidad. Eso significa el nombre del padre de Sansón, Manoa, significa descanso, tranquilidad. El nombre de la madre no aparece su nombre. Lo que sí vemos aquí en esta historia es que el ángel de Jehová dice, primero, el ángel de Jehová se aparece confirmando la esterilidad de la mujer, y que además también le confirma y le dice que nunca había tenido hijos. Así que el ángel de Jehová se cree y se dice que es la manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver aquí también a través de la Biblia que el ángel de Jehová también, o el ángel se apareció a Sara. Es decir, Jesús también se apareció a Abraham y Sara, ¿se acuerdan? Pero el ángel Gabriel también en el Nuevo Testamento se apareció a Elizabeth y María. Ahí nosotros podemos ver la diferencia. ¿Por qué decimos claramente que el ángel de Jehová que aparece aquí, en comparación con el ángel Gabriel que aparece en el Nuevo Testamento a Elizabeth anunciando el nacimiento de Juan el Bautista y anunciando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no es el mismo ángel? El ángel de Jehová es Jesucristo manifestado en el Antiguo Testamento. El ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista y Jesús es el ángel Gabriel. Entonces, ahí nosotros vemos esta diferencia y vamos a mirar más adelante de por qué decimos de que Jesús aparece aquí en el Antiguo Testamento. Primero, el ángel de Jehová aquí que se aparece a la mujer, a la esposa de Manoa, madre de Sansón, dice, le va a manifestar aquí que ella va a ser parte importante dentro del plan de Dios sobre su pueblo. Es decir, el hijo que ella va a tener va a formar parte importante del plan que Dios tiene para su pueblo Israel. Así que nosotros vemos que el ángel de Jehová le anuncia y le dice que Sansón va a liberar al pueblo de Israel. Ahora, fíjese aquí un detalle interesante, a diferencia de las otras cautividades que tuvo Israel anteriormente. Israel, cuando hacían lo malo a los ojos de Jehová, por lo general siempre ellos llegaban al colmo, o más bien ellos llegaban al dolor, a la aflicción, que los hacía al pueblo de Israel clamar a Dios, y Dios venía y los liberaba. Pero el pueblo de Israel, por el dolor, ellos clamaban a Dios, y Dios venía y Dios los liberaba. Pero en este caso no es así. Fíjense ustedes que no aparece aquí el pueblo de Israel clamando a Dios. Ahora vemos nosotros algo distinto. Es Dios. Si tú observas bien ahí, es Dios quien envía al ángel de Jehová, o el ángel de Jehová le dice que Dios va a hacer una obra de liberación en el pueblo de Israel. Dios en su misericordia
en su compasión, en su gracia, en su amor hacia su pueblo, fue movido a misericordia. Y Dios ahora es quien decide liberar al pueblo de Israel. Versículo 4 de Jueces capítulo 13 dice: ahora pues, después que, el ángel de Jehová le habla y le dice a la mujer que va a tener un hijo, ahora le va a dar las indicaciones muy importantes y que marcan un principio fundamental para nosotros como padres. Mira lo que dice el versículo 4. Dice: ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Después que el ángel de Jehová le dice que ella no ha tenido hijo y que no puede tener hijo y que va a tener un hijo, aquí ahora el ángel de Jehová le da instrucción a la mamá. Y le dice el ángel de Jehová a la mamá que Dios tiene un propósito con el niño que ella va a tener. Y el propósito de este niño es liberar a Israel. Por lo tanto, las indicaciones que el ángel de Jehová le está dando a la madre aquí, en primera instancia, son indicaciones de pureza y de consagración. Es decir, que la madre debía cuidarse tanto físicamente como espiritualmente para no contaminar al niño que ella tiene en su vientre. Ahora, un detalle interesante que nosotros vemos aquí, cuando el ángel de Jehová, después que le dice a la madre que no debía beber vino ni sidra, ni comer cosa inmunda, mira lo que dice el versículo 5, por favor. Dice: pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Dónde está el detalle aquí, si usted logra observar? Primero, el ángel de Jehová, que es Jesús hablando a la mujer, dando instrucciones de consagración y de pureza espiritual. El ángel de Jehová considera a este ser no nacido todavía, que está tal vez ahí en el vientre. Jesús o el ángel de Jehová lo trata ya como una persona. ¿Se fija? Lo trata como una persona. Le dice: tú vas a concebir y tú vas a dar a luz un hijo. Navaja no va a pasar sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo a Dios desde su nacimiento. Ya lo está tratando como persona, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. No sé si logra usted entender. Primera persona aquí que está hablando es el ángel de Jehová. Dios mismo hablando a esta mujer. Y es Dios mismo que está tratando a este niño, a este ser, desde su nacimiento. Ya lo está tratando como persona. Lo está tratando como persona. Lo que destruye todo argumento carnal, diabólico, perdóneme que sea tan directo, todo argumento carnal, diabólico, sin fundamento, que dice esos argumentos que el embrión no es persona. Que el embrión, dice, no es persona. Y aquí, por eso es muy importante mencionar que el ángel de Jehová es Dios mismo, y Dios mismo, creador de la vida. Él hace referencia a este niño que va a nacer, ya inmediatamente lo trata como persona, es una persona. ¿Quién es el que trata como persona aquí a este bebé? Es Dios mismo, el creador de todas las cosas. Por eso todas aquellas personas que quieren usar como argumento pobre, por decirlo así, sin fundamento, para fortalecer, digamos, el aborto, para permitir el aborto, están completamente equivocados, porque aquí es Dios quien está tratando a este bebé ya no nacido, lo está tratando desde su vientre, el vientre de la madre, lo trata como persona. Hay un salmo que dice también en relación a esto: mi embrión, dice, ¿se acuerdan? Mi embrión, dice, vieron tus ojos. Entonces, echa fuera todo argumento mal infundado, dice aquí, con respecto al aborto. Así que, pasando a este detalle que no quería dejar pasarlo aquí, luego le da indicaciones aquí el ángel de Jehová a la madre que debía dedicar a su hijo a ser, dice, nazareo.
La costumbre nazarea o el voto nazareo más bien, esto aparece en detalle en el libro de Números, en el capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante. Si usted quiere leerlo, chequearlo, mirarlo, puede hacerlo. Ahí en Números, capítulo 6 en el Antiguo Testamento, a partir del versículo 1 en adelante, aparece todo en relación al voto nazareo, que el voto nazareo era una consagración a Dios, donde la persona físicamente se dedicaba 100% a Dios, no se cortaba su cabello, no bebía vino ni sidra, dice, se cuidaba de comer cosas inmundas de acuerdo a su ley, y también no podía tocar personas muertas, animales muertos, porque eso también se contaminaba. Así que eran personas que hacían el voto nazareo por un cierto tiempo, y habían otros como Sansón que hacían el voto nazareo por toda su vida, es decir, se consagraban 100% a Dios. Entonces nosotros vemos aquí como primera enseñanza, como primer principio fundamental a nuestras vidas, aplicable a nuestras vidas, es todo aquel que se consagra a Dios voluntariamente, en obediencia a Dios, todo aquel que se consagra a Dios entonces es usado por Dios para cumplir sus planes. Es usado por Dios para cumplir sus planes. Sigamos leyendo capítulo 13, versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Vemos aquí entonces ahora la apreciación de la mujer, porque el ángel de Jehová se apareció a la mujer, dice, la esposa de este hombre. Y el ángel de Jehová, la apreciación de la mujer acerca de este ángel de Jehová es muy interesante que nosotros podamos destacar aquí, porque primero está describiendo el aspecto del varón. Ella describe el aspecto del varón, dice, y lo describe ella como un ángel de Dios. Y este ángel de Dios, este ser celestial, según ella, dice aquí, le provocó a ella temor. ¿Por qué le provoca temor? Le provoca temor debido a la santidad del ángel, debido a la santidad, a lo que irradiaba la pureza, la santidad en este caso de Jesús, quien está manifestándose aquí en el Antiguo Testamento. Otro detalle importante que vemos aquí es que la mujer describe aquí el mensaje que le da el ángel. No solo describe el aspecto físico, sino también el mensaje que le dio el ángel. ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje es que ella iba a tener un hijo. Ella, siendo estéril, iba a tener un hijo. Y que por lo tanto ella como mujer, dice aquí, también le llama la atención a esta mujer, debía ella consagrarse como madre a Dios, guardando también ella, en cierta manera, el voto nazareo. Así que aquí nosotros vemos otro principio fundamental que no cambia y que se mantiene en el tiempo, y es una instrucción de parte de Dios para nuestras vidas, que Dios aquí enseña acerca de la gran responsabilidad que tenemos los padres de inculcar a los hijos desde temprana edad los principios espirituales que Dios demanda. Se fija, aquí hay un principio. El ángel de Jehová le está diciendo a la mujer, tú vas a dar a luz, dice, tú vas a concebir, dice, y tú vas a dar a luz un hijo. Por tanto, tú no debes beber vino ni sidra. Tú no debes contaminarte, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Tú primero tienes que purificarte. ¿Quién? Tú como mamá tienes que purificarte. Tú tienes que santificarte. Tú tienes que dedicarte a Dios y luego enseñar a tus hijos el voto nazareo. Ese es un principio fundamental para nosotros como padres, poder inculcar a nuestros hijos desde temprana edad los principios espirituales que Dios demanda. Pero primero aquí, como primera cosa, la mamá o los padres en este caso puntual está siendo bien claro aquí el ángel, le está diciendo a la madre, usted, ¿por qué? Porque la mamá es la que pasa más tiempo con los hijos.
La mamá es la que se dedica a enseñarnos. Yo no estoy descartando la responsabilidad del padre. El padre también es una figura muy importante dentro del plan, pero del plan de Dios y de la enseñanza y del trabajo que tiene que hacer. Pero aquí dice la mamá tiene que primero ella santificarse, purificarse y ella transmitir principios y valores a sus hijos desde temprana edad. Y eso es, como decía anteriormente, es muy importante porque los hijos van a hacer lo que los padres hacen, de qué manera los padres, ellos se están conduciendo delante de Dios. Los padres entonces deben enseñar principios espirituales a sus hijos, como por ejemplo, cómo orar, cómo deben ellos leer la Biblia. Los padres deben, en este caso, deben apartar un tiempo diario para orar con sus hijos pequeños, orar por los alimentos. Si hay alguna necesidad que afecte, en este caso puntual, a sus hijos, enseñarles a pedir y a confiar ellos en Dios, en oración. Que los padres también enseñen a sus hijos haciendo ejercicios prácticos, por decirlo, porque estos son ejercicios prácticos, que los hijos también, cuando ellos estén pasando alguna situación en su colegio, con sus amigos, qué sé yo, etcétera, llevarlos a Dios, a inculcarles a ellos la oración, que pidan a Dios esperando en Él. Y cuando Dios responda sus oraciones, usted tiene que enseñar a sus hijos que Dios siempre está pendiente de nuestras vidas, de nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Pero si un padre y si una madre no se consagra a Dios, porque este es el orden, tú no puedes llevar a tus hijos y enseñar a tus hijos algo que tú no haces. Por eso aquí es muy importante poder mirar lo que Dios nos enseña aquí. Escuchando un estudio el otro día, me llamó mucho la atención que el índice de homosexualidad y lesbianismo que hay en nuestra sociedad, ¿sabes por qué? Primero, por la figura paternal totalmente ausente en la familia, ausente. Y como es ausente, entonces las madres han hecho el trabajo, digamos en cierta manera, de cuidar a sus hijos, pero un trabajo no fuerte, ¿se fija? Entonces ahí nosotros tenemos claramente, es uno de los puntos importantes, que la sociedad hoy día está haciendo mal. Las madres se sobreprotegen a sus hijos de tal manera que los hijos, el único referente y modelo que ellos tienen son sus madres. En el caso de los varoncitos, el único referente y modelo que tienen son su mamá. Y por eso nosotros tenemos, perdonando la expresión también aquí, por eso nosotros tenemos en su mayoría en esta sociedad, en este tiempo, muchos hombres, muchos adolescentes afeminados. Y eso es perversión. Y eso es porque ha estado totalmente ausente la figura paternal del hogar. El padre es muy importante, porque el padre crea firmeza, el padre crea realmente esta fortaleza. El padre es quien forma carácter en los hijos. Pero si hay un padre ausente, es el resultado que nosotros tenemos en la sociedad, perversión completamente, totalmente distorsionado los principios y valores que Dios enseña en su palabra. Por lo tanto, aquí el ángel de Jehová le dice a la mamá de Sansón, ella debía purificarse, ella debía buscar a Dios, ella debía purificarse, buscar a Dios, consagrar su vida y luego propiamente tal, preocuparse de que su hijo también pueda aceptar o pueda instruir, ella le pueda instruir el voto nazareo, dedicación completamente a Dios. Lo que vemos como enseñanza práctica aquí entonces, la consagración a Dios, hermanos, la consagración a Dios, no lo tome como una fórmula, no es una fórmula. La consagración a Dios es un estilo de vida constante. La consagración a Dios no es una fórmula solamente, sino que es un estilo de vida constante. Siempre debemos procurar a ser consagrados delante de Dios. ¿Quiénes? Nosotros los padres primeramente. Y eso es lo que el ángel de Jehová le está transmitiendo y le está dando como enseñanza e instrucción a la mamá. Conságrese usted y luego consagre a su hijo.
Ese es el mensaje que Dios nos da en esta mañana también a nosotros. ¿Sabes? Debemos consagrarnos nosotros los padres y luego consagrar a nuestros hijos e instruir a nuestros hijos. Pero no esperemos nosotros que nuestros hijos se consagren y nosotros seguimos nuestro camino. Estamos completamente equivocados. La otra cosa importante que debe tener usted en claro, no debe usted esperar entonces que la iglesia los consagre y yo sigo mi camino. No, Señor, porque ese tampoco es el camino correcto. No es el camino correcto tampoco. El camino correcto y el principio fundamental es que usted como papá se consagre delante de Dios, consagre a sus hijos, instruya a sus hijos el camino de Dios. Si usted no lo está haciendo, entonces es tiempo que lo haga. Es tiempo que usted lo haga, que se ponga firme delante de Dios. Porque si usted no lleva a sus hijos delante de Dios, el mundo los va a engañar de tal manera como lo está haciendo y como el mundo está ganando ventaja. Por eso, la consagración a Dios no lo tome como una fórmula. Entonces me voy a consagrar para... No, Señor. La consagración a Dios es un estilo de vida. Es una forma de vida permanente. Sigamos leyendo. Jueces capítulo 13, versículo 8 dice: Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces aquí nosotros vemos, hermanos, en primer lugar, que Manoa, el padre de Sansón, se nota y se ve que era un hombre, de acuerdo a lo que vemos aquí, que oraba a Dios constantemente. ¿Por qué podemos decir esto? Porque lo vemos en la forma que él tiene de dirigirse a Dios. Le dice: Mira, entonces oró Manoa a Jehová y dijo: dice, Señor mío. Es muy importante eso, lo llama Señor mío. Y solamente a alguien que pasa tiempo con Dios se va a expresar de esa manera, rogando a Dios. Se va a expresar de esa manera. ¿Cómo? Dios mío, Señor mío, porque es una relación íntima, personal. ¿Se fija? ¿Se fija qué interesante lo que Dios nos enseña aquí? Manoa está orando a Jehová y lo llama Señor mío, lo que indica entonces que Manoa era un hombre de oración, era un hombre que la oración hacía algo importante para su vida, era alguien que pasaba tiempo con Dios. Lo segundo que vemos aquí es que él le ruega en oración, le dice: Dios mío, Señor mío, le dice: enséñanos de qué manera nosotros debemos instruir. Y mira aquí otro detalle importante. La oración nos lleva a la confianza, la comunión con Dios nos lleva a la confianza, porque asume inmediatamente que Dios es quien le habló y asume inmediatamente que Dios les va a ellos a dar un hijo, porque le dice aquí: yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir a nosotros y nos enseñe, detalle importante, nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Oiga un momentito, el ángel de Jehová no se apareció a Manoa. ¿A quién se apareció? A la mujer. Entonces aquí nosotros vemos otro detalle importante, la unidad del compañerismo, la comunión espiritual que hay también en el matrimonio. Que ambos en forma tal vez paralela buscan a Dios. Y cuando ambos buscan a Dios, ¿dónde se encuentran? En Dios. Se fortalecen en Dios. Importante detalle también que nosotros vemos aquí como principio para el matrimonio. Ahora,
Dice aquí también, Manoah dice, enséñanos Dios de qué manera nosotros debemos instruir a nuestro hijo. Instruir a su hijo, dice. Este hombre creyó en Dios, inmediatamente creyó en Dios. ¿Por qué? Porque daba por hecho que ya él tendría su hijo. Y como ya lo daba por hecho, a diferencia, ¿se acuerda usted de Zacarías, el padre de Juan el Bautista? No creyó, ¿se acuerdan? Y por no creer quedó mudo y sordo, ¿se acuerdan? Pues aquí Manoah, él creyó inmediatamente y lo da por hecho y le dice, Dios, ¿cómo debemos instruir a nuestro hijo? Ser un hombre de fe. ¿Cómo se fortalece la fe? ¿De qué manera se fortalece la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe también se fortalece, también pasando tiempo con Dios en oración, que es el caso puntual aquí de Manoah, que pasaba tiempo con Dios, por eso creyó a Dios y le pide a Dios que le dé sabiduría para instruir a sus hijos y para que él pueda enseñar a su hijo de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios, para que su hijo pueda cumplir los planes que Dios tiene con él, padres y madres. Nosotros también debemos orar a Dios de qué manera instruir a nuestros hijos. Debemos pedir sabiduría e instrucción de qué manera guiar, enseñar a nuestros hijos. ¿Me entiende? Es muy importante eso, porque yo sé que hay padres y madres que han llegado al Evangelio, han conocido a Jesucristo ya con sus hijos adolescentes o sus hijos ya mayores, formados, con criterio formado y ya su personalidad completamente formada. Y hay algunos padres que dicen, bueno, la verdad es que ya me hubiese gustado haber conocido a Cristo antes, pero bueno, ya mi hijo está formado. Hermanos, Dios no se equivoca, Dios tiene un plan. Si Dios se apareció en tu vida con tus hijos ya grandes, entonces pídele a Dios, y aquí está la fórmula, tienes que orar a Dios y tienes que pedir a Dios con tu esposa, con tu esposo, orar por tus hijos, que Dios te dé sabiduría para tú alcanzar a tus hijos, para tú instruir a tus hijos. Si tus hijos están fuera del camino, entonces pídele a Dios, incesantemente pídele a Dios, para que Dios te dé sabiduría. Pero hay algo interesante también aquí. Una cosa es pedir a Dios y no hacer nada, no hacer cambios tú como persona. Eso es muy distinto. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que llegan a la lista de peticiones de oración, oren por mis hijos, oren por mis hijos, oren por mis hijos, pero sus vidas, sus conductas como padre, la verdad es que, perdónenme, dejan mucho que desear. No son disciplinados, no son firmes, no buscan a Dios, son irresponsables en su comunión con Dios. Aquí el ángel de Jehová es muy directo. El ángel de Jehová le dice a la mamá, le dice claramente a la mamá, tú tienes que consagrarte. El ángel de Jehová, Dios nos dice en esta mañana como enseñanza principal a nuestras vidas, no solamente basta con orar a Dios de qué manera lo puedes instruir, tú tienes que consagrarte. Eres tú, tu papá, tu mamá, tú tienes que consagrarte. Tú tienes que ser un referente espiritual, un modelo espiritual, un modelo de devoción a Dios para tus hijos. Tú tienes que consagrarte. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. Así que aquí en este párrafo Dios enseña dos principios fundamentales que nosotros como padres debemos considerar y debemos aplicar en enseñanza e instrucción a nuestros hijos. Número 1, consagración a Dios. Número 2, guardar su palabra. O sea, primero tienes que consagrarte a Dios. En segundo lugar, guardar su palabra. Cuando hablamos de guardar la palabra de Dios, no solamente decimos que debemos memorizar la palabra de Dios, debemos creer en ella, debemos aplicarla en nuestra conducta diaria, en nuestra relación personal con nuestros hijos, en nuestra comunión, en el ambiente familiar, en el trato, en actitudes, etcétera, etcétera. O sea, en resumidas cuentas, aquí la enseñanza y la responsabilidad para el padre, porque el padre instruye a su hijo, no solamente con palabras, sino en conducta. Sino en conducta, en actitud, en trato, en instrucción. Más que palabra, de una manera visible. Entonces, vemos aquí como principio fundamental, el hombre que teme a Dios. El hombre que teme a Dios se consagra para Él, guardando sus mandamientos y compartiendo fielmente a su familia. ¿Te fijas? Manoah fue un hombre que temía a Dios, tenía comunión con Dios, oraba constantemente a Dios de la manera que él tenía para expresarse. Ah, Señor mío,
Dame instrucción para enseñar a mi hijo. Creía en Dios, creyó en Dios, se consagró a Dios. Dependía de Dios, guardando los mandamientos de Dios en su corazón, para él poder instruir y compartir a su familia. O sea, ese es el orden que Dios enseña. Nosotros debemos consagrarnos delante de Dios. Sigamos leyendo en Jueces capítulo 13, versículo 15. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego no permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Le suena ese nombre admirable? ¿Dónde en el Antiguo Testamento aparece ese nombre admirable? En primer lugar, cuando Manoah, poniéndonos ahí en el contexto histórico de lo que está sucediendo ahí, del diálogo que está teniendo Manoah con el ángel de Jehová, está tan contento Manoah que quiere él, de acuerdo a su cultura muy generosa, que su cultura era hacer una cena, hacer una comida para sus invitados, porque eso demostraba generosidad, compañerismo, porque los hebreos no a cualquiera invitaban a sus casas. Y especialmente los hebreos siempre eran muy generosos con los viajeros, pero aquí este viajero era alguien especial. Entonces Manoah le dice: por favor, yo no te voy a dejar que te vayas sin primero compartamos la mesa. Podamos comer algo, lo que señalaba su cultura, que era un poco así de tener amistad o de comenzar una amistad, porque los hebreos no invitaban a cualquier persona a su mesa. Ahora, la respuesta del ángel de Jehová fue muy especial. No es que esté él rechazando, sino que simplemente aquí él no acepta la invitación. No, le dice, no acepta la invitación. Pero le dice: si tú quieres ofrecer holocausto, si tú quieres ofrecer, dice, si tú quieres hacer holocausto, dice, ofrécelo a Jehová. Le sugiere: si tú quieres ofrecer holocausto, ofrécelo a Jehová. Revelándose en primer lugar aquí con esta autoridad, está revelando que Jesucristo es manifestado corporalmente en el Antiguo Testamento, porque aquí en Manoah todavía ve el aspecto físico de este ángel, dice. Ve el aspecto físico. Ahora, pero el ángel le dice: ofrécelo. Si tú quieres ofrecer holocausto, ofrécelo a Dios. Ofrécelo a Jehová, dice. Y dice la segunda parte del versículo 16, dice: y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. ¿Te fijas? Ahora, el versículo 17, Manoah le dice al ángel de Jehová, le dice: ¿cuál es tu nombre? Como que ahí ya Manoah está como viendo, esta persona es muy especial, esta persona es como, tiene como aspecto divino. Es como, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te podamos honrar? Y aquí está la manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Le responde el ángel: ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Le hacía esta pregunta: ¿dónde más aparece este nombre admirable en el Antiguo Testamento? Isaías capítulo 9, versículo 6. En Isaías capítulo 9, versículo 6 aparece aquí una profecía que está en relación y concerniente a la vida y obra y al nacimiento específico, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judea. Mira lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, dice Isaías, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y aquí está, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo se llamará su nombre? De acuerdo a la profecía de Isaías concerniente a Jesús, se llamará su nombre admirable. ¿Qué le dijo el ángel de Jehová a Manoah? Versículo 18 de Jueces 13. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Pues vamos a
al asunto lógico aquí. ¿Y qué significa la palabra admirable? La palabra admirable trata acerca de los aspectos extraordinarios que Dios tuvo con su pueblo Israel. Es decir, que todo el bien, que todo el amor, que toda la gracia y toda la misericordia de Dios fue para con Israel, se hizo visible, dice, tangible, después en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra admirable? La palabra admirable significa los atributos de Dios tales como el amor, la gracia, la misericordia, la compasión. Ahora, recuerda usted, que partimos diciendo que aquí el pueblo de Israel no está clamando a Dios para que Dios los venga a liberar. ¿Se acuerda? Como las otras veces, sino que aquí Dios se manifestó movido por su misericordia, por compasión, por amor. ¿A quién? A su pueblo Israel. Por eso el ángel de Jehová le dice aquí en el versículo 18, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. ¿Qué significa admirable? ¿Qué trata la palabra admirable? Trata de todos los aspectos extraordinarios que Dios tuvo con su pueblo. Todo el bien de Dios, todo el amor, toda la gracia, toda la misericordia que tuvo Dios y compasión que tuvo Dios para con su pueblo Israel. Que después, como dice aquí Juan 1:1, que el verbo, el logos, se hizo carne, visible, tangible, es decir, la gracia, misericordia, compasión, bondad, se manifestó en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo, quien habitó entre nosotros, despojándose de su gloria y habitando entre nosotros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Por lo tanto, aquí nosotros encontramos una verdad bíblica para nuestra vida, una verdad teológica para nuestra vida. ¿Cuál? El hombre que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo ofrece su vida en sacrificio vivo, en señal de agradecimiento y adoración a Él. ¿Querés hacer holocausto a Dios? Le dice el ángel de Jehová a Manoah. Ofrécelo a Jehová. ¿Estás tú agradecido de Dios, tú que has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, una relación personal con el Señor Jesucristo? Demuéstralo. Ofreciendo tu vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en señal de agradecimiento y adoración a Dios. ¿Quién ofrece su vida en sacrificio vivo, en sacrificio de alabanza delante de Dios? Sacrificio vivo delante de Dios. ¿Quiénes son los que ofrecen estos sacrificios delante de Dios? ¿Quiénes son? Los que solamente han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Obviamente los que no han tenido un encuentro con Jesucristo nunca han ofrecido y no van a ofrecer nada porque no lo entienden. Primero hay que tener esta relación personal con Jesús. Sigamos leyendo entonces, Jueces capítulo 13, versículo 19. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Ofreció holocausto a Jehová, siguiendo la sugerencia que le da aquí. Y el ángel hizo milagro, dice. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Hace milagros, dice. Mira, qué interesante. Manoah entonces sigue el consejo del ángel de Jehová. Ofrece holocaustos a Jehová. Pero el ángel de Jehová dice, hace milagros. Milagros que beneficiaron a Manoah y milagros que beneficiaron a su mujer. Cuando ellos están viendo estos milagros, mientras ellos ofrecen sacrificios a Jehová, y el ángel hace milagros, cuando ellos se dan cuenta que estos milagros los están beneficiando a ellos, a Manoah y su mujer, en esta pareja, en este matrimonio provocó una reacción inmediata. ¿Sabes cuál fue? Postrarse delante de Dios. Postrarse, humillarse delante de Dios, quien Dios mismo se estaba revelando. Dios mismo se estaba revelando en presencia a través del ángel de Jehová, fortaleciendo también así su fe. Ahora, no quiero dejar pasar la oportunidad y el mensaje maravilloso que nosotros vemos aquí. ¿Cuál? Que tiene mucha relación con el tiempo que nosotros estamos viviendo, porque no te olvides de esto, que el pueblo de Israel está viviendo un tiempo de aflicción, 40 años bajo la esclavitud de los filisteos. 40 años bajo la aflicción,
Sin embargo, en la aflicción Dios se manifiesta en esta pareja, en este matrimonio. Algo que era imposible para ellos, la presencia de Dios, lo hace posible. Y ellos en forma natural se postran delante de Él. Ofrecen sacrificios a Dios, fortaleciéndose así también en tiempos de aflicción, viendo milagros. En tiempos de aflicción, postrándose delante de Él. Y esto es muy importante porque esto nos enseña a nosotros como iglesia que Dios se hace presente en nuestras vidas mientras seguimos confinados en nuestros hogares en medio de aflicción. Su presencia se ha hecho real y se ha manifestado de manera visible y tangible a través de los milagros, hermano. ¿Ha sido usted testigo de los milagros de Dios en medio de esta pandemia? En medio de esta aflicción, en medio de esta cuarentena en donde no podemos salir. Pero Dios nos ha sostenido, pero Dios se ha manifestado en medio de la aflicción. Por lo tanto, si Dios se ha manifestado, la enseñanza clara aquí es para que nosotros como padres nos consagremos a Dios e instruyamos a nuestros hijos en el camino de Dios. La enseñanza también aquí que nosotros miramos es que si el ángel de Jehová se ha manifestado, Dios mismo se ha manifestado en nuestras vidas de una manera milagrosa. Por lo tanto, debemos ofrecer sacrificios de alabanza, de adoración a Dios, en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, humillados y postrados delante de Él. Esas son las enseñanzas que nosotros vemos aquí, que en medio de la aflicción su presencia se ha manifestado a través de nuestras vidas, mostrándonos cuánto Él nos ama. ¿De qué manera Dios nos ha mostrado que Él nos ama? Sosteniéndonos, Él nos sostiene, Él nos mantiene. Él nos sigue hablando de su amor a través de su palabra. Él nos mantiene unidos por medio de su Espíritu Santo. Por tanto, cuando uno ve todas estas cosas, ¿cuál debe ser nuestra reacción natural? Nuestra reacción natural es simplemente humillarnos ante su presencia. Humillarnos ante su presencia. Someternos y adorarle a Él y ofrecer sacrificios de alabanzas a nuestro Dios. Siendo responsables, disciplinados, buscando a Dios por sobre todas las cosas. Humillarnos delante de Él. Y número 2, esperar que en algún minuto Él, de la misma manera como Manoa y su mujer ven al ángel de Jehová, que a través de las llamas dice, asciende al cielo, de la misma manera también nosotros debemos esperar de que también en cualquier momento el Señor nos va a llamar a su presencia para estar con Él en la eternidad. Por lo tanto, como verdad teológica, nosotros vemos aquí que el hombre que es agradecido de Dios, ¿sabes cómo lo demuestra? Postrándose ante su presencia, esperando con ansias el llamado de su Señor a la eternidad. El hombre que ha experimentado al Señor, que obedece sus mandamientos, se postra delante de Él. Se humilla delante de Él. Y espera con ansias, con anhelo aquel momento cuando el Señor nos llame a su presencia. Versículo 22 del capítulo 13 dice, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Manoa representa a muchos hombres, me incluyo dentro de estos hombres, perdonando la expresión, somos alaracos. ¿Conoce usted las expresiones? Nos vamos a morir, qué sé yo, porque el ángel de Jehová se nos apareció. Entonces la mujer pone paño frío y le dice, y le pone el cable a tierra aquí a Manoa y le dice, tranquilo, tranquilo, tranquilo. O sea, la mujer pensó, reflexionó, le dice, si Jehová nos quisiera matar, entonces no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda que le hemos ofrecido, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto.
Ahora, lo que podemos ver aquí en Manoah es que cuando él tiene esta expresión, que se iba a morir, ¿de dónde sacó él este conocimiento? Eso también demuestra que Manoah leía también el Antiguo Testamento. Leía más bien explícitamente aquí el tiempo, el momento cuando en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, Moisés describe ahí que Dios se apareció y Dios tuvo un encuentro con Moisés. En Éxodo capítulo 33, 20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, se fija, se quedó Manoah en su mente, hemos visto a Dios, entonces nos vamos a morir. ¿De dónde saca la información? Eso también indica que Manoah estudiaba, se instruía. No solamente Manoah era un hombre de oración, por la forma que tenía de expresarse con Dios, Señor mío, dame instrucción, sino que también aquí vemos otro detalle interesante de Manoah, que estudiaba el Antiguo Testamento, estudiaba los escritos. Por eso él quedó con este concepto de que si ellos vieron a Dios se morían, pero la mujer también veía, pero la mujer pensaba. No digo que los hombres no piensan, pero seamos claros en esto. Pero aquí se ve la idoneidad, que es lo que quiero destacar aquí, la idoneidad de la mujer, la idoneidad de la esposa aquí. Porque con sabiduría de Dios, con idoneidad, dice, anima a su esposo, lo anima, no lo critica, sino que lo anima, dice. Y le dice, oye, Dios no habría hecho tanto y tampoco habría recibido nuestra ofrenda para luego abandonarnos y matarnos. O sea, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan con todo esto. Dios tiene un plan con todo esto y debemos estar agradecidos de parte de Dios que somos parte de su plan. Ahora, el fundamento de la fe de esta mujer fue que Dios aceptó su ofrenda y su holocausto, que era para él. O sea, lo que esta mujer dice aquí, Dios nos aceptó. Dios aceptó nuestra ofrenda. Hermano, quiero hacerle una pregunta. Cuando tú ofreces ofrenda a Dios, no estamos hablando de dinero, por favor entiéndalo bien. Cuando tú ofrendas tu vida, tu corazón, cuando tú ofreces tu vida a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable, ¿tú tienes la convicción y seguridad que tiene esta mujer de que realmente Dios ha recibido tu ofrenda? ¿Ha recibido lo que tú estás ofreciendo a Él? Porque no te olvides de esto. Muchas veces y muchos de nosotros caemos en la rutina, en la costumbre de ofrecer solamente a Dios cosas no de corazón, no con sinceridad, no con sinceridad. Como dijo Jesús citando el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra. Pero ¿qué más dijo? Su corazón está lejos de mí. Pues, dijo Jesús, en vano me honran. ¿Tú tienes la convicción y seguridad de que realmente estás ofreciendo a Dios en agradecimiento, en adoración, humildemente delante de Él, sacrificios de alabanza? El problema de nosotros muchas veces es que a veces somos tan egoístas y somos tan orgullosos que no miramos alrededor todo lo que Dios nos ha bendecido. ¿Me entiende? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Yo le voy a decir lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sabe lo que Dios ha hecho en mi vida? Y creo también representar el pensamiento de todos los que estamos aquí mirando. Corríjame, por favor, o confirme esto. Lo que Dios ha hecho en mi vida, Él me ha perdonado de todos mis pecados. Lo que Dios ha hecho en mi vida, Él me ha dado salvación. Me ha dado esperanza y vida eterna. Por lo tanto, mi responsabilidad en gratitud, entendiendo eso, mi responsabilidad, mi reacción es humillarme delante de Él, agradecer por lo que Él me ha dado, por lo que Él me ha perdonado, adorar su santo nombre siempre, no una vez, no 2 veces a la semana, sino siempre, ofreciendo cada día sacrificios de alabanza que glorifiquen su santo nombre. ¿Lo está haciendo usted? Entonces es importante que nosotros podamos pensar y meditar y ver y sumarnos a las palabras de esta mujer. Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto.
Si Jehová nos quisiera matar, nos habría matado qué tiempo. Pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque su compasión, su misericordia han sido derramados en nuestros corazones para nosotros marcar presencia como iglesia de Dios, como hijos de Dios, en medio de una sociedad perversa y corrupta. El Señor no nos ha quitado la vida todavía porque el Señor está desarrollando un plan en su vida y en mi vida, que usted y yo debemos descubrir. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mi vida, Señor? El apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, dice, racional pensante. No debemos conformarnos a este siglo o a esta época, sino que siempre debemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento por medio y a través de la lectura, meditación, comunión y comunicación con Dios, espiritualmente hablando. Entonces, nuestra responsabilidad es agradecer a Dios. Por lo tanto, el hombre que ama a Dios, está agradecido de Dios. ¿Y cómo se manifiesta ese agradecimiento? Adorándole, agradeciendo por su gracia todos los días hasta cuando estemos con Él en la eternidad. Último versículo, versículo 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Aquí nosotros vemos entonces que la promesa que el ángel de Jehová le dio se cumplió. Se cumplió fielmente a cabalidad, lo cual él profetizó. Lo que nos demuestra, hermanos míos, que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Y el Señor dijo que Él, en Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Una promesa que se va a cumplir. Una promesa que se va a cumplir tal cual así como se cumplió esta promesa del ángel de Jehová a la mujer que dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Así también la palabra de Dios se ha venido cumpliendo fielmente y se va a seguir cumpliendo fielmente. Así que, ¿cuál es nuestro deber como creyentes? Nuestro deber como creyentes, hermanos, y eso yo lo quiero exhortar a cada uno de ustedes, nuestro deber como creyentes es permanecer en comunión y comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Pues la pregunta, ¿estás tú permaneciendo constantemente en comunión, en relación personal con Dios? Porque aquí yo veo a Manoah, este hombre permanecía en comunión, en oración a Dios y le dice, Señor mío, dame instrucción para guiar. Dame instrucción, permanecer. Y él está permaneciendo en medio de la esclavitud, en medio de la aflicción. Y Dios se apareció. ¿Tienes tú la convicción de que Dios ha hablado a tu vida? Pues tú debes sentir la presencia de Dios en tu vida. ¿De qué manera? Cuando Él habla a tu corazón. Pero Él no va a hablar a tu corazón si tú no permaneces en Él. Debes permanecer en Él. Luego vemos aquí, como verdad absoluta también, es que al nacer Sansón, dice aquí que él crecía, dice el niño creció y Jehová lo bendijo, lo que nos indica claramente aquí que este niño crecía tanto físicamente como espiritualmente, porque dice aquí que Jehová Dios lo bendijo. Pero la clave de todo esto aquí, la clave de todo el éxito de Sansón está aquí. La clave de su fuerza, la clave de su éxito, la clave de ser un hombre admirado, temido por muchos, por el enemigo. ¿Cuál fue? ¿Su fuerza física? No, Señor. El Espíritu de Jehová estaba en él. Subraya esa parte, por favor. Versículo 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El Espíritu de Jehová estaba en él. Y de esa manera dice que comenzó a marcar presencia. Otro detalle importante, ¿dónde comenzó a marcar presencia? En los campamentos de Dan,
entre Sora y Estaol, en su lugar, en su ciudad, en su comunidad, en su ciudad, y así poco a poco hacia los exteriores. ¿Cuál fue la evidencia de que el Espíritu Santo de Dios vino en los discípulos? El amor de Dios, el compañerismo, la unidad. Compartían el pan, qué sé yo, estaban llenos del Espíritu Santo. Y ellos comenzaron a ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El hombre que permanece unido al Señor, hermano, el hombre que permanece en comunión con el Señor, en relación personal con el Señor Jesucristo constantemente, por consecuencia ese hombre será lleno del Espíritu Santo de Dios, glorificando a Dios siempre a través de su vida, como lo fue Sansón. En conclusión, hermanos míos, debemos nosotros conocer que las aflicciones son necesarias para nuestras vidas. Las aflicciones son necesarias en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Número uno, porque su poder se manifiesta muchas veces en los más débiles, en los que no tienen esperanza, pero buscan a Dios con sinceridad. Su poder se manifiesta ahí. Número dos, su poder es manifestado, dice, en nuestras vidas, nos lleva muchas veces a la rendición, a la sumisión ante Él como nuestro Dios. Número tres, su poder manifestado en nuestras vidas nos conduce a consagrarnos ante su presencia. ¿Cuándo? Cuando su poder es manifestado en nuestras vidas. Número cuatro, su poder manifestado en nuestras vidas muchas veces nos anima a esperar con ansias su regreso. ¿Cuándo? Cuando su poder, el poder de Dios, está manifestado en nuestras vidas, nos anima a esperar con ansias su regreso. Número 5, su poder manifestado en nuestras vidas siempre nos lleva a adorarle con gratitud y con un corazón sincero. Y número 6 y último, su poder manifestado en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. ¿Sabe lo que produce? Amor. Amor. El fruto del Espíritu, ¿qué es? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y ese fruto dónde se manifiesta? Ese fruto se manifiesta en mi casa, en mi familia, en mi vecindario, en mi comuna, en mi ciudad, en mi país. Ese es el mensaje que nosotros vemos aquí. Ahora vamos a compartir la comunión, la Santa Cena. Vamos a orar a Dios, en primer lugar, y dar gracias a Dios por esta su enseñanza. Oramos a Dios. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por la instrucción que tú nos das en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre en ti, unidos a ti en oración, en lectura y meditación de tu palabra, para que nuestra fe, Señor, vaya aumentando, creciendo y desarrollándose, Señor. Y así por ende también podamos permanecer unidos a ti, Señor. Y también, Señor, instruyendo con nuestro ejemplo de fe, de confianza y de humildad delante de ti, podamos también, Señor, instruir a nuestros hijos. Danos sabiduría, Señor, especialmente a aquellos padres que tienen sus hijos alejados de la comunión contigo. Oro por cada uno de ellos en esta mañana, Dios, para que tú, Señor, seas revelándote a sus vidas y que ellos, Señor, como padres puedan consagrarse delante de ti, recibir instrucción e instruir a sus hijos con amor, con gracia y misericordia. Yo te pido, Señor, esta mañana, Señor, que bendigas tu iglesia y que en medio de la aflicción, Señor, te hagas presente, tu presencia se haga tangible, visible a nuestras vidas, Señor. Te ruego, Señor, que abra los ojos espirituales de aquellos que están en medio de la aflicción, pero no están viendo ni sintiendo tu presencia, ni escuchando tu palabra. Te ruego esta mañana, Señor, que tú, Señor, te reveles a sus vidas. Nos llenes de tu poder, de tu Espíritu Santo. Y que esta mañana, al venir a ti, Señor, postrados, para recibir de ti, Señor, la cena, la comunión,
lo cual nos recuerda, Señor, el sacrificio de amor que hiciste voluntariamente por nosotros y también la esperanza que pones en nuestros corazones, podamos nosotros meditar y ver, Señor, de manera responsable esta copa del nuevo pacto hecha en tu sangre, Señor. Oramos, Dios, y rogamos tu bendición por cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con sus copas ahí en sus manos, vamos a compartir en esta mañana la comunión, la Santa Cena. Que la Santa Cena es un acto simbólico donde nos recuerda el sacrificio que Jesús hizo por todos nosotros. Y haciendo memoria, en la mañana hablábamos con mi esposa y ella me recordaba lo siguiente, que cuando Jesús compartió la comunión, la Santa Cena, la cultura judía era que cuando tú partías el pan, y tú partías el pan y tú lo dabas a alguien, tú estabas diciendo, te perdono y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Eso es lo que significa. Cuando Jesús partió el pan y lo dio a los discípulos, eso es lo que está diciendo. Te perdono y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué no es motivo eso para adorar y servir a Dios? ¿Qué no es motivo eso para reconciliarnos con Dios? Me refiero especialmente a usted que está lejos de Dios, a usted que tiene conocimiento y noción de Dios, pero por razones que no vale la pena mencionar, pero por razones usted se ha alejado de Dios. Pues ahora es el tiempo. En que el mismo Señor Jesucristo, a través de estos elementos simbólicos, nos está diciendo, al partir el pan, nos está diciendo, te perdono y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Ese es el amor de Dios, que quiere manifestarlo en su vida, que quiere hacer este compromiso con usted. Tomando el pan y la copa, dice aquí lo siguiente. Tome por favor el pan y tome la copa ahí en su mano. Compártalo con su familia. Tenga este tiempo de comunión con su familia. Si usted está ahí haciendo las veces de cabeza de hogar, entonces usted comparte el pan. Usted comparta ahí. Dice, y mientras comían, dice, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos juntos el pan, hermano. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomemos juntos el jugo. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Oremos a Dios y demos gracias a Dios por esta manifestación de su amor. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor y misericordia. Gracias te damos, Dios, porque nos das una vez más la oportunidad de poder venir a ti y reconciliarnos contigo, Señor. Yo te ruego, Señor, por todas las familias aquí representadas, Señor, a estos 53 hermanos y hermanas que están ahí conectados, Señor, orando, y a las familias que ellos representan, Señor, te pido, Dios, que nos unas en una sola mente, en un solo cuerpo y en un solo espíritu. Llénanos de tu poder, de tu Espíritu Santo, y que tu presencia, en medio de la aflicción mundial que estamos viviendo, tu presencia se haga real, tangible y visible, y que nosotros lo podamos ver, Señor, y manifestar. Danos sabiduría a nosotros como padres para instruir a nuestros hijos, a nuestros nietos, para enseñarles tu temor, no solamente en teoría, sino en ejemplo vivo, claro.
Bendícenos, Señor, guarda a tu pueblo y guarda a tu iglesia. Y perdónanos, Señor, de todos nuestros pecados. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga mucho, que tengan una linda tarde, que tengan un buen tiempo en familia ahí compartiendo. Y vamos a terminar entonces agradeciendo. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecerle a todos aquellos, mis hermanos míos, que los amo mucho en mi corazón. Gracias por sus saludos de cumpleaños. La verdad es que cumplir 25 años, no, una broma, 56 años, la verdad es que es un honor, una honra servirles. Para mí es un privilegio haber sido llamado por Dios a servir en su obra. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a todos ustedes. Que Dios les guarde y les bendiga. Que tengan una linda semana. Hermanos míos, si usted quiere ofrendar, puede hacerlo con gozo, con gratitud. Ahí en pantalla está pasando la franja que habla acerca, que da los datos para que usted pueda hacer transferencia. No nos podemos reunir todavía, no sabemos hasta cuándo, pero seguimos conectados, seguimos unidos a través de estos medios. Así que hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Mañana los varones cordialmente invitados a seguir estudiando la palabra de Dios. Mañana nos reunimos entonces los varones 20 horas. Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Los amo mucho y que tengan una linda semana. Bendiciones, adiós, que estén muy bien.